La Legio I Adiutrix se formó rápidamente durante la Guerra de Sucesión. Y primero luchó en el bando de Otón, que resultó perdedor, antes de ganarse una reputación bajo el mando de Trajano. Posteriormente, fue una de las legiones que acompañaron a Estilicón en las últimas batallas desesperadas antes de la caída de Roma en el siglo V. A finales de la primavera del año 68 después de Cristo, el emperador Nerón, en un intento desesperado por mantener su trono, tomó la medida sin precedentes de reclutar marineros de la flota romana de Misino, situada en la costa este de Italia, para servir como legionarios. Sin embargo, estos marineros no lograron salvarlo, o quizás no quisieron hacerlo. Cuando tanto la Guardia Pretoriana como la Guardia Germana abandonaron a Nerón, y el Senado lo declaró enemigo del Estado enviando tropas para arrestarlo, el 9 de junio, Nerón aparentemente se suicidó. El Senado ya había reconocido la reivindicación al trono de Sulpicio Galbe, un gobernador septuagenario de la provincia de Hispania Citerior. Ese otoño, Galbe marchó hacia Roma desde Hispania, acompañado de una nueva legión séptima que había reclutado allí y un contingente considerable de caballería. Mientras tanto, la legión de marineros reclutada por Nerón permaneció obstinadamente en Roma, esperando ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Sin cuarteles, estos marineros se veían obligados a dormir donde podían, repartidos por toda la ciudad. En esa época, Roma estaba abarrotada de destacamentos de la legión convocados por Nerón durante los últimos momentos de su reinado. Estas tropas, que incluían hombres de las legiones onceava Claudia y quinceava Epaulinares, habían recurrido a los templos y edificios públicos para dormir. Los marineros de Misino aún no habían recibido el águila y los estandartes que simbolizaban la oficialización de su legión, pero estaban decididos a obtener reconocimiento para su unidad. Ese reconocimiento significaría la concesión de la ciudadanía romana a cada uno de ellos. En ese momento, los marineros e infantes de marina que servían en la armada romana no eran ciudadanos. Tampoco eran esclavos. A diferencia de la imagen creada por los autores del siglo XIX. Los marineros romanos de esa época eran hombres libres asalariados que no poseían ni derecho latino ni ciudadanía romana. Una vez que Nerón les había tentado con el valioso premio de la ciudadanía, los marineros de Misino se habían decidido a obtenerla del nuevo emperador, Galbe. Así, cuando en octubre del año 68 después de Cristo llegó a Roma la noticia de que Galbe y su columna se estaban aproximando a la capital, los 5.000 marineros de la nueva legión salieron en masa por las puertas de la ciudad, uniéndose a los miles de civiles que se habían congregado para recibirlos. A unos 5 kilómetros al norte de Roma, esa desordenada chusma de marineros, como los describió Plutarco, que Nerón había convertido en soldados, formando con ellos una legión, se congregó en torno a Galbe y reclamaron a voz en grito que se confirmara su servicio en las legiones, impidiendo que las multitudes que flanqueaban el camino hacia la ciudad pudieran ver u oír al emperador. Los exmarineros se amontonaron junto a él tumultuosamente, gritando que les asignaran los cuarteles y los colores de su legión. Galbe intentó deshacerse de ellos, diciendo que consideraría la cuestión más tarde, y siguió cabalgando. Sin embargo, los marineros no se dieron por satisfechos con su respuesta, que interpretaron como una negativa a su petición. Cada vez más insolentes y próximos a amotinarse, algunos con las espadas en ristre, continuaron siguiéndole, vociferando sus exigencias. La visión de las espadas desnudas de los marineros asustó a Galbe. Y, mientras la columna se aproximaba al puente Milvius sobre el Tíber, ordenó a la caballería que se lanzara sobre ellos. Los marineros, en su mayoría desarmados, fueron arrasados en poco tiempo por la caballería. Ninguno de ellos resistió la acometida, y muchos murieron, allí durante la persecución, que tuvo lugar cuando intentaron huir hacia la ciudad. Según Tácito, el incidente se convirtió en la matanza de miles de soldados desarmados de la oficiosa legión a manos de la caballería de Galbe. Dion Casio, escribiendo sobre los hechos más de 150 años después, estimó que unos 7.000 perecieron in situ y, más tarde, los supervivientes fueron diezmados, es decir, 1 de cada 10 hombres fue ejecutado. Sin embargo, la cifra de 7.000 parece exagerada, una legión imperial solo contaba con algo más de 5.200 hombres. Además, no hay otro documento que mencione que la legión fuera diezmada.
Pronto se difundió por todo el imperio la noticia de la brutalidad con la que Galbe, a sangre fría, había reaccionado contra sus propios hombres en el puente Milviu. Este hecho no contribuyó a granjearse el afecto de los romanos. El acontecimiento quedó tan grabado en la mente de Plutarco, que en ese momento tenía 20 años. Y en la de Tácito, quien era solo un adolescente entonces, que ambos lo consideraron un mal presagio para el reinado del nuevo emperador. Señalando que, la primera vez que Galbe entraba en Roma fuera entre tanta sangre y tantos cadáveres. A pesar de haber recibido ese trato letal, los marineros supervivientes se reafirmaron en su determinación de lograr ser reconocidos. La legión, que Nerón había reclutado de la flota, seguía estando en la congestionada capital, aunque bajo custodia y con sus efectivos considerablemente mermados. Los tortuosos comienzos de esta legión estaban a punto de dar un nuevo giro. Tácito relata que, varios meses después, la ciudad de Vienne había reclutado legiones para Galbe. No se trataba de la actual ciudad austríaca de Viena, sino de la actual Vienne, en el sur de Francia. La Vienne romana era una destacada ciudad de la provincia de la Galia Narbonensis, que Galbe había atravesado en su camino desde Hispania hasta Roma. Situada en la orilla meridional del Ródano, Vienne, la capital de la poderosa tribu de los alóbroges en la época celta, se había convertido en una de las ciudades más ricas de la Galia. Tanto era así, que publicitaba su prosperidad con una inscripción en las puertas de la ciudad. Bien Flor Félix, declarando que Vienne era una ciudad rica y floreciente. Tales riquezas y ostentaciones inevitablemente atrajeron la avariciosa atención de sus vecinos, quienes codiciaban el oro de los hombres de Vienne. Entre los años 67 y 69 después de Cristo, Vienne y la ciudad vecina de Lugdunum, la actual Lyon, se encontraban en un estado de enfrentamiento perpetuo. La rivalidad entre ambas ciudades se remontaba al siglo I a.C., cuando Vienne había expulsado a los colonos romanos que luego fueron acogidos por Lugdunum. Cuando el gobernador galo Vindex se levantó contra Nerón en 67 después de Cristo. Lugdunum apoyó a Vindex de inmediato, mientras que Vienne permaneció leal a Nerón. Durante ese periodo, Vienne incluso mandó una incursión de hombres armados contra Lugdunum para mantener la paz después de la revuelta de Vindex. Desde el Pelatiem de Nerón se ordenó acantonar la nueva Legión I Itálica en Lugdunum. Como refuerzo de la 18ª cohorte de la Guardia Urbana de Roma, que se encontraba allí para proteger la Casa de la Moneda Imperial de Lugdunum. En un giro irónico de los acontecimientos, Lugdunum pasó entonces a respaldar a Nerón y Vienne a Galbe. Según Tácito, el pueblo de Lugdunum empezó a influir en las pasiones de sus soldados y a incitarles a destruir Vienne. Tácito afirma que, cuando trataban de persuadir a los legionarios de la Legión I Itálica para que atacaran Vienne, la población de Lugdunum argumentaba que, mientras su ciudad había comenzado como colonia de una legión de veteranos romanos, los habitantes de Vienne eran extranjeros. Al parecer, la amenaza potencial de un ataque por parte de la Legión I Itálica impulsó a la población de Vienne a buscar una nueva solución. La formación de la primera de las legiones para Galbe, mencionadas por Tácito, reclutadas entre los jóvenes de la localidad. El primer objetivo de Vienne era crear un contingente que protegiera su ciudad de los ataques de Lugdunum. Pero los ancianos de Vienne adujeron que simplemente estaban reclutando legiones para apoyar a la vecina I Itálica, por lealtad hacia su nuevo emperador. Así, el nombre adoptado por la primera de las nuevas legiones de Vienne para Galbe fue la primera Deutrix, literalmente, la legión en apoyo de la primera. Varios meses más tarde, cuando Galbe cruzó la provincia en su camino hacia Roma, los habitantes de Vienne presentaron ante él a su nueva legión. Una unidad que quizás tuviera un nombre pero no contaba con águila, estandartes o validez oficial. Galbe añadió a los reclutas de Vienne a sus columnas antes de continuar avanzando. El 22 de diciembre, aparentemente en un gesto de clemencia relacionado con el Festival de la Saturnalie y su próximo cumpleaños, que era solo 2 días después, Galbe liberó a varios de los marineros que habían sobrevivido a la masacre provocada por él en octubre a las afueras de la ciudad. Dio de baja del ejército a aquellos que eran demasiado mayores o ya no estaban en forma para seguir siendo útiles para el Estado. En los diplomas de licencia emitidos para esos hombres, se observa que hasta esa fecha no habían recibido la ciudadanía romana prometida por Nerón. Mientras tanto, el resto de los marineros que sobrevivieron a la masacre del puente Milviu continuaron languideciendo en prisión. En ese mismo momento,
Galbe entregó el águila y los estandartes a la nueva legión, nombrándola oficialmente Primera Adiutrix. Los textos de Dion Casio confirman que la legión fue oficialmente constituida por Galbe y no por Nerón. La fecha elegida para esa ceremonia formal de presentación, el 22 de diciembre, significaba que, a partir de ese momento, la legión exhibiría el signo astrológico de Capricornio. Sin embargo, los demás miembros de la legión de marineros de Nerón seguían en prisión. Entonces, ¿quiénes componían las filas de la Primera Adiutrix? Al parecer, se trataba de reclutas de la ciudad de Vienne. 24 días más tarde, el 15 de enero de 69 después de Cristo, Galbe fue asesinado en Roma por un soldado descontento de la Legión Quinceava Epaulinares. Tras el magnicidio, la Guardia Pretoriana aclamó instantáneamente como su nuevo emperador a Otón. El antiguo gobernador de Lusitania, que había marchado hacia Roma junto con Galbe el otoño anterior. El Senado respaldó su elección. Consciente de lo impopular que había llegado a ser Galbe entre los miembros del ejército. Uno de los primeros actos de Otón fue ganarse la lealtad de la flota de Misínou. Tácito nos relata cómo lo consiguió. Otón alistó en las filas de la legión a los supervivientes de la matanza del puente Milviou, que habían sido retenidos bajo custodia por la severa política de Galbe. Es decir, Otón añadió a los marineros liberados de prisión a la ya existente Legión Primera Adiutrix. Al alistarse en la legión y unirse a los reclutas de Vienne, esos marineros finalmente recibirían la ciudadanía romana que tanto habían ansiado. Esta mezcla tan diversa dio lugar a un grupo de soldados que, según Plutarco, eran fuertes y atrevidos. En cuanto al resto de marineros de la flota de Misínou, Otón tenía esperanzas de que prestaran un servicio más honorable en el futuro. Ellos también podrían aspirar a obtener la ciudadanía con el tiempo. Al ser formalmente constituida por Galbe, el nombre de la Legión Primera Adiutrix fue oficializado, así como su emblema, Pegaso, el caballo volador. En la mitología, Pegaso era el hijo de Neptuno, el dios del mar, lo que convertía al caballo volador en un símbolo apropiado para una legión cuyos primeros reclutas habían salido de la armada. Sin embargo, como señala Starr, los marineros de las flotas de combate romanas no mostraban ninguna inclinación a venerar a Neptuno. Los marineros de la flota de Misínou no rendían culto a Castor y Pollux, las deidades tutelares de los marineros mercantes, sino que adoraban a Isis, la diosa protectora de los marineros en la época helénica, a quien se le atribuía el poder de controlar los elementos. Al año siguiente, se reclutó otra nueva legión que adoptó el emblema de Pegaso, conocida como la Segunda Adiutrix. Esta unidad tenía vínculos con Vienne y la armada romana. Aparte de estas dos unidades, solo se conoce otra legión imperial romana que utilizara el emblema de Pegaso, la Legión Segunda Augusta, que fue una unidad muy reconocida y con una larga historia que reclutaba en la provincia marítima de la Galia Narbonense. Es posible que ambas legiones Adiutrix eligieran a Pegaso como emblema no tanto por veneración a Neptuno, sino más bien para emular a la Segunda Augusta, la legión de la Galia Narbonense, donde comenzaron su servicio. Durante ese invierno, la Legión Primera Adiutrix se estableció en Misínou, ocupando los alojamientos de la flota. En menos de 2 meses, los marineros se integraron oficialmente en la unidad y recibieron órdenes de prepararse para la marcha. Su primera batalla se libraría apenas unas semanas después. De manera irónica, en abril de 1969 después de Cristo, en su primer enfrentamiento, la Primera Adiutrix se encontró frente a la Primera Itálica, contra la cual Vienne había intentado protegerse fundando la Primera Adiutrix. Lucharon en favor de Otón contra el ejército de Vitelio en la primera batalla de Bedriacum, en el norte de Italia. Sin embargo, el ejército de Otón fue derrotado y la Primera Adiutrix se rindió, siendo posteriormente enviada por Vitelio a Hispania. En el año 70 después de Cristo, el nuevo emperador Vespasiano trasladó la Primera Adiutrix de Hispania a Mogontiacum, en la orilla del Rin. Domiciano la ubicó en Panonia. Durante el reinado de Nerva, estuvo estacionada en Brigetio, cerca del Danubio. Desde allí, participó en las 2 guerras dacies de Trajano, tras las cuales fue trasladada por Trajano a la parte oriental del imperio para su participación en la campaña parta. A partir del reinado de Adriano, la legión regresó a Brigetio, en Panonia Inferior, donde permaneció durante los siguientes 2 siglos defendiendo el Danubio. En el año 193 después de Cristo, la legión se unió a la marcha hacia Roma de las legiones de Panonia.
las cuales instalaron a Septimio Severo en el trono después de que la guardia pretoriana asesinara al emperador Petinex, un soldado de gran renombre. En la Notitia Dignitatum se indica que la legión seguía existiendo a principios del siglo V, como parte del ejército del emperador romano de Oriente, y que continuaba estacionada en el centro de la actual Hungría, bajo el mando del Dux de Valeria Ripensis. Y eso es todo sobre esta legión, amigos, los espero para el próximo vídeo. No olviden suscribirse y compartir.